Buenos días, Dios los bendiga. Dios los bendiga, Señor. A cada uno de mis hermanos, mis hermanas, ahí, los que están conectados, los que se van a conectar, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, Dios bendiga su casa, lo que son y representan para el Señor en el nombre de Jesús. De verdad que es un privilegio honrar el nombre de Dios y bendecir el nombre del Señor. De verdad que de acuerdo a la voluntad del Señor que es agradable y perfecta, Dios se glorifica. Dios se glorifica en cada una de las personas, en cada uno de los hombres, de las mujeres de Dios. Dios los bendiga y Dios añada justicia, fidelidad y conocimiento a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y Dios haga conforme a su preciosa y maravillosa voluntad, que es perfecta, que es justicia, que es amor, que es grandeza, que es conocimiento, en el nombre de Jesús. ¿Verdad que es conocimiento, verdad y justicia? Que es conocimiento, en el nombre de Jesús. De verdad que Dios nos tiene para grandes cosas, conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús. Dios añada justicia, amor, fidelidad a cada uno de nosotros. Dios haga, Señor, conforme a su preciosa y maravillosa voluntad, que es agradable y perfecta. Perfecta en su amor, perfecta en su grandeza, perfecta en su conocimiento, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y Dios añada conforme a su preciosa y maravillosa voluntad, en su gracia, en su bondad, en su generosidad y en su transparencia, en el nombre de Jesús. Bendecido día, bendecida noche, de acuerdo a la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones, que la noche, que el día que tengan conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, venga a favor suyos. Dios los bendiga y Dios añada justicia. Vamos a orar y vamos a presentarnos delante de Dios. Amén. Gracias por que Dios es el que hace conforme a su preciosa y maravillosa voluntad, que es agradable y perfecta. Bendecido día. Padre, en el nombre de Jesús del Nazaret, Señor, venimos delante de tu presencia tal como somos, lo que representamos, Dios. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos conoces, tú nos hiciste en el vientre de nuestra Madre, Dios, como profeta a las naciones, como siervos y como siervas delante de tu presencia en esta mañana, en esta hora, tal como somos, Dios. Bendecido día, bendecida noche. En cada lugar de nuestra vida, Dios, seas tú ocupando el primer lugar, en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, a la mujer fuerte, a todo lo que se quiera levantar contra tu conocimiento, contra tu verdad y contra tu grandeza, en el nombre de Jesús. Quitando todo sabor, quitando todo insabor, quitando todo principado, toda potestad, todo lo que se quiera levantar contra tu conocimiento, contra los hijos de Dios, contra las hijas de la luz, Padre, y en el nombre de Jesús rompemos actas, decretos y los títulos, Dios, que se levanten contra el conocimiento tuyo, Dios, el conocimiento de la verdad, Dios, allí en los tribunales tuyos, Dios. Ponemos, Señor, como evidencia, Señor, de que se rompen los títulos, se rompen los actas, decretos y los títulos que se levanten contra el conocimiento tuyo y contra los hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Como se rompe ese papel, Dios, se rompe toda dirección de dirección humana, dirección por el ADN, Dios, y aún, Dios, por los tribunales de la mediocridad, de la mentira, de la ignorancia y aún del dolor y el sufrimiento, en el nombre de Jesús. Se cae todo lo que no es tuyo, todo espíritu, Señor, de pedofilia, de robo, del saco roto, Dios, de que no están sino por cola y no por cabeza, Señor de los cielos, que abarantamos y rompemos todo diseño y autodiseño de las tinieblas, en el nombre de Jesús, y salimos de allí de las cortes celestiales, Dios, y subimos, Señor, allí donde está nuestro galardón, nuestro poder y nuestra autoridad, Dios, para decirle
a las tinieblas que retrocedan en el nombre de Jesús, quitando, Señor, toda cúpula de mentiras, toda cúpula de perversidad, de dolor, de sufrimiento y aún de escasez en el nombre de Jesús, quitando, Señor, todo aprobio, quitando todo lo que nos trae verdad y grandeza en el nombre de Jesús, quitamos todo poder en el nombre de Jesús, cortando y quitando todo avance a las tinieblas, a los principados, a las potestades en el nombre de Jesús, todo lo que encierra el dolor, todo lo que encierra la tristeza, el enojo, sale, sale. Es una orden y por cuanto es una orden, sale en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declarando vida y vida de Jesucristo. Estamos desde Bogotá, Colombia, para las naciones, desde el sur de Bogotá, mañaneando contigo, mañaneando con tu verdad, mañaneando con mi hermano, mañaneando con mi hermana, para que en tu luz y en tu verdad veamos, Señor, tu fidelidad, tu conocimiento, tu grandeza y tu grandeza y tu gracia en el nombre de Jesús. Gracias por tu gracia, gracias por tu libertad y gracias por tu amor en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Dios, porque somos bendecidos para bendecir, Dios, desde el sur de Bogotá, Dios, y que tu fidelidad sea para siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque y toda situación adversa en el nombre de Jesús. Dejamos inoperante en el nombre de Jesús. Que la gracia y la bondad de Cristo nos ayude. La bondad. En el nombre de Jesús. Iglesia Internacional presente. Vamos a escuchar las canciones y que sea Dios hablando conforme a su voluntad, ¿no? Amén. Dios es un Dios de verdad, de grandeza y de conocimiento. Gracias, Dios, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Vamos a escuchar las canciones, que sea Dios obrando, que sea Dios llenándonos y dándonos de su poder y de su grandeza en el nombre de Jesús. Venga su reino y establecemos tu gloria, tu verdad y tu dirección en el nombre de Jesús. Santo, santo. Quería abriendo caminos, forjando mejores destinos para la humanidad. La humanidad, ¿quién dirá? Asumo ese reto. Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Quería esos hombres tan desesperados. Quería esos matrimonios acabados. Pues el niño que está solo sin hogar, esperando que alguien amemos. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Ven aquí, Señor, rindo mis derechos.
Gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, Sí, Señor. y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, Conoces tú. conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Santo Señor. Oh Señor. Santo por tu edificación, santo porque eres tú, santo porque tienes un nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Santo en la grandeza, santo en la fortaleza, santo eres por siempre y para siempre, Señor de los cielos. Gracias, Dios, por estar ahí, Señor. Oh Señor de los cielos. Gracias, Señor, por tu intervención, por tu amor, por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Hay victorias en el nombre de Jesús, hay victorias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por lo que tú sigues haciendo, lo que seguirás haciendo, Señor de los cielos. Eres tú, Señor, el que nos fortalece, el que nos llena, Señor, de tu santidad, de tu amor, de tu grandeza, pero de tu buena palabra, de tu buen diseño, Señor de los cielos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque solo tú tienes palabras de vida, palabras de grandeza, palabras de conocimiento, pero también de vitabilidad en ti, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque
En ti tenemos consuelo, Dios. Y vamos a la palabra sin más preámbulos, a la palabra del Señor en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios es un Dios totalmente de éxito, ¿no? De grandeza y de conocimiento, de fidelidad, pero también de rectitud. Dios quiere que seamos rectos, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, caminemos con Él, en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Dice, salutaciones, como título, ¿no? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. Versículo 2, dice por título, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuevamente, las pruebas que traen edificación, pero vamos a leer nuevamente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son necesarias para que para edificar el nombre de Dios, para saber si usted aprendió y para saber que esto es un examen que Dios quiere que tú pases, creyendo, haciendo y no bajando la guardia, sino por el contrario, llenándose más de la satisfacción de Dios en el nombre de Jesús. Porque si usted ve, dice hermanos, tened sumo gozo. Y uno en la adversidad, uno en el conflicto, uno en la división de pronto, no puede tener ese gozo, ¿no? Pero si es dado de Dios, tiene que verse, porque tiene que verse. Eso es una maravilla que Dios nos da, ¿no? Para ser excelentes, para ser hallados en las diversas pruebas que Dios tiene, que Dios ha colocado, pero que sabe que necesitamos pasar. Nosotros necesitamos pasar ese examen. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe y la paciencia produce ¿qué? Bendición. Pero a través de qué produce la paciencia, de las tribulaciones, de las incoherencias, de las mentiras, de las idolatrías y todas las cosas que lancen o que de pronto posiblemente en el Abadón se estén gestando en contra suya. Por eso es que tenemos que ser entendidos que mi fe produce el logro de Dios, porque todo esto es por fe, hermanos, todo esto es por fe. Si usted mira, prueba es que el producto de que mi fe está decorosa, está bendecida. Esa palabra fe que está pequeñita es la que nos lleva al programa de Dios y produce paciencia. Paciencia es el logro de la tribulación, el logro de la mentira, como decía, pero también el logro de esperar en Dios. Ya esperamos en el mundo, ya esperamos en muchas cosas, pero ahora esperamos en Dios. Dios es un Dios totalmente de milagros y produce paciencia. Entonces, ¿qué nos está haciendo Dios? Tengamos paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y no cabales, sin os falta otra. Perdón, nuevamente el 4, discúlpenme. Mas tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí ve lo que produce la paciencia, no? Porque si no es perfecta,
no pasamos el examen. Nos falta, muchas cosas. Pero ¿de dónde vienen? De las manos de Dios. Que Dios pone a una mujer, que Dios pone a un hombre, que Dios pone ministerios, que pone al que tenga que poner para bendición suya, para bendición de lo que necesita, para bendición de su paciencia. Porque si usted mira, la paciencia es una bendición y produce bendición, produce gracia, produce la obra completa. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dese cuenta. Algo poderoso, ¿no? Algo de revelación de parte de Dios. Si usted no tiene ninguna sabiduría, pídasela a Dios. Porque todo lo que viene de sabiduría y de entendimiento produce que paciencia, produce armonía, produce buenos vínculos, produce buenos contactos, produce todo lo del Señor, que es bueno, que viene a traer sin reproche y sin obstáculo todo lo del Señor. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué nos hace falta? Cada uno de nosotros tenemos que ver qué nos hace falta. Pero acuérdense que el modelo a seguir o el modelo perfecto de todo esto que estamos hablando es ¿quién? Cristo. Porque ese es el mayor de los modelos que tenemos nosotros sobre la tierra. ¿Qué pasó con él? Él tuvo sabiduría, él tuvo entendimiento, él hizo las órdenes de Dios, él vino a cumplir la ley, él vino a hacer todo lo que tenía que hacer, a sacar el adulterio, a sacar la mentira de muchos y de muchos. Inclusive nos dio un relato con las autoridades de las tinieblas, ¿sí? Autoridades o legalidades que habían en hombres para sacarlos, para que eso nos fuese enseñados a tener que sabiduría. Porque si nosotros tenemos sabiduría, nosotros sabemos que con esa sabiduría peleamos. No tenemos que ponernos a pelear verbal ni físico, sino en el espíritu, que vamos contra las obras de las tinieblas. Hay muchas cosas que se han levantado y se seguirán levantando, y especialmente contra los hijos de Dios, los que son llamados, porque la palabra dice que son los que son llamados, no los que son cualquiera, porque llamado es que el que tenga un llamado de Dios, y ese enemigo no se va a quedar quieto, se le va a poner padre, le va a poner pereque, le va a poner obstáculo, le va a poner mentiras y aún sensaciones que no son de Dios, incoherencias, inclusive hasta en un momento lo va a querer poner a contiendas con todo el mundo. Pero si usted se entendió, tiene que pedir sabiduría, tiene que tener paciencia, tiene que tener gozo y tiene que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese agradar a Dios viene de qué? De un esfuerzo, de salir de su comodidad, de salir de su tálamo, como dice allí en una parte, y salir de lo que usted era y aún de lo que es, para que Dios sea formado en usted a través de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, a través de la fe y a través de cuando nosotros le pedimos algo, Dios nos lo otorgue de acuerdo a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Lo del Señor es lo más perfecto, lo del Señor es lo más sabio, pero ahí es donde tenemos que tener claridad, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo y por qué no lo hemos recibido? Porque Dios no puede derramar su vino nuevo sobre algo sucio. Si tú todavía no has entregado tu forma de ver, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar para Dios. Porque esto es una revelación de Dios que tengo que entregar para que Dios me dé. Si yo no entrego, ¿cómo Dios me va a dar? ¿Cómo Dios me va a dar? Y esa es la mayor prueba, que abunde sobrenaturalmente Dios, sin reproche y sin dudar, porque el que duda no es hijo de Dios, porque el que duda está entre todavía como que sí, como que no, así como que salteado, como que yo creo, pero como que no creo.
Creo por lo que yo quiero ver. Así pasa con muchas y muchas personas que creen a su estilo. Y si no es al estilo de ellos, no, eso no es de Dios. Entonces ahí hay problemas, situaciones, divisiones, hay problemas e inclusive hasta hay conflictos verbales y comienzan a censurar. Y lo más tremendo de todo es que la censura es uno de los ADNs del enemigo más fuertes. ¿Por qué? Porque dejo que otros piensen, dejo que otros actúen por mí, inclusive hasta que guíen mi vida como ellos creen que es así. No, tu vida la guías tú a través de su Santo Espíritu, a través de la abundancia de lo sobrenatural que Dios ha puesto sobre ti. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto sobre ti? Dominio propio, identidad, soberanía. Versículo 6. Pero pida con fe, vea, no dudando, nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Entonces, cuando no tengo fe, como las olas del mar, para allá y para acá. Entonces, si usted se pone a mirar este relato que habla esta palabra acá, Santiago, es que usted sea de una sola postura, que usted no sea semejante a nadie, que el imitador de las cosas no sea, sino únicamente su modelo. Usted tiene que imitar a Jesucristo, a nadie más, al Dios Todopoderoso y al Espíritu Santo para que te hable, para que te diga, para que te reargulla. Acuérdese que cuando Jesucristo subió al cielo dijo que cosas mayores haríamos nosotros. Que Dios nos está rearguyendo, claro, que Dios nos está capacitando, claro, pero ¿qué pasa? Con esas situaciones de este mundo, que cada cosa, que cada persona piensa a su estilo y que alguna cosa no me parece que sea así, es que no, como que no es así, como que el gozo de la salvación no es así, como que yo creo que no es así, y por qué Dios dónde está y cómo está. Acuérdese, ¿no? Que yo pido si pido con fe, no dudando. Si yo dudo en todo lo del Señor, le abro una puerta al enemigo. Y el enemigo sí es letal. El enemigo sí es de una que va encima con las situaciones. Porque el enemigo no puede bloquear los pensamientos, no. Él manda dardos. Solo, escuche bien. Él manda dardos. Pero si usted los capta diciendo, no, es que eso no me parece, es que como que no, porque usted tiene que hablar y al hablar dice cualquier cosa que estoy diciendo en este momento, entonces, ¿qué pasa? Se vuelve un acta, se vuelve una legalidad, se vuelve un decir de que no me parece. Cuando yo digo no me parece, estoy en contra de Dios. Cuando yo digo no es correcto, estoy en contra de Dios. Todo hombre o toda mujer que que predique el evangelio tiene que vérselas con Dios si está predicando mal. Por eso es que tanta gente se ha levantado en Facebook, en YouTube, a decir que cada uno tiene la vida, que cada uno tiene el fundamento de la verdad, el fundamento de la gracia, el fundamento de la grandeza. Eso solo lo da el Espíritu Santo, nadie más. Nadie más, hermano. Y sobre eso, todos, absolutamente todos, daremos cuenta delante de Dios. Todos, hermanos, sin excepción, daremos cuentas. Y todos cuando estamos escritos en el libro de la vida sobre lo que usted hizo no hizo o dejó de hacer, todo eso será llamado a su juicio. Porque usted no hizo esto, hermana, porque usted no hizo esto, hermano, porque usted no vino para acá, no vino para allá. Démonos cuenta de las diversas pruebas que habla la palabra. Entonces, si yo me dejo arrastrar, si yo dejo que el viento me lleve y yo dejo que las ondas del mar me lleven y me sacudan, ¿qué pasa? No he conocido a Dios, porque tengo que tener fe y no dudar de que Dios es mi proveedor, que Dios es el rey de todo el universo, que Dios es el que hace medida justa, medida sabia y medida grande, de acuerdo a la voluntad. Versículo 7. No piense pues quien tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. Ojo, ¿no? Ahí está la revelación. No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. No piense, pues, si usted piensa y que sus pensamientos son grandes y atractivos para su vida y no llega, entonces, ¿qué puede pensar si no recibe? Porque dice la palabra que si usted ora a Dios, no dudando, no teniendo ninguna limitación para pedir, sino creyendo, eso será concedido. ¿Sí ve? No dudando. Ahí está la clave o la revelación. Porque si yo dudo, ¿cuánto puedo dudar? ¿O cuánto puedo esperar? El tiempo que sea. Hasta que usted no vea, no suelte. En la iglesia o en todas las iglesias pasa uno por diversas situaciones. Pero en nosotros está resistir al diablo y el diablo tiene que irse. Tiene que irse, porque tiene que irse. Esa es la autoridad que Dios te ha delegado, la autoridad que Dios siempre ha puesto en ti. Y así recibirás, así haga, conforme a la voluntad de Dios. Dios provee hasta lo más mínimo, hermanos. Dios es un Dios de exactitud, de grandeza, pero no podemos dudar del conocimiento de Dios, de la verdad de Dios y de la gracia de Dios. Porque esto es por creer, esto es por llevar la santidad de Dios a favor de nosotros. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso sí hay hartísimos, hartísimas. Es que como a mí me enseñaban así, hermano, yo no creo que como que no. ¿Qué pasa ahí? Duda. Hermano, es que de verdad que como que yo no creo que yo pueda asistir más con usted. ¿Qué es eso? Inconformidad. Inconstante. Esto es de creer, hermano. El que crea, verá la gloria de Dios. Porque al que cree, Dios se revela. O al que cree, Dios se manifiesta. O al que cree, todo le es posible. Todo, hermano. Todo. Pero sin dudar, ¿no? Sin tener doble ánimo, ser constante y caminar en la verdad de Cristo. ¿Sí? Dios no está así, vea, como estoy así. ¿Sí? No, Dios está mirando cómo resuelve tus problemas a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Dios siempre quiere bendecirnos, pero ¿por qué no llega la bendición muchas veces? Porque dudamos y porque hay puertas abiertas, legalidades que no las hemos cortado. Y si las hemos cortado, las, las dejamos cortadas un día y al otro día se nos olvida. Y esto es de prevalecer, hermano. Hasta que usted no vea, no suelte. Porque si usted suelta en la primera oración, en el primer ruego o en la primera conquista, así no funciona Dios. Esto es de prevalecer, unánime, teniendo ánimo, teniendo constancia, teniendo los caminos, así sean pedregosos, pero tiene que caminar. Porque si usted va a la parábola del sembrador, unos cayeron en un lado, y así pasa con la gran mayoría de la gente. Unos se van para un lado, otros vienen para otro lado, caminan para allá, caminan para acá, pero son inconstantes. Esto de, esto de caminar con el Señor es un reglamento propio de la persona. Yo quiero y voy. Yo quiero y voy. Esto es un trabajo, ¿no? En los trabajos, de pronto con su experiencia, de pronto con no su experiencia vas a tener dificultades. Porque tú no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí les enseño algo, hermanos. Que esto del Evangelio vas a tener situaciones que usted va a querer dejar botado todo.
va a querer dejar tirado todo. Pero de eso no se trata, de dejar tirado todo, sino de pararse, levantarse y guerrear, pelear su batalla. No acepto esto, no quiero esto, se quebranta esto, se rompe esto, se va al abismo y sin retorno esto. Todo lo que impida el avanzar de Dios y el avanzar suyo en el camino de la vida y en el camino de las tinieblas. Porque Dios lo hizo a usted como rey. ¿Cómo pensaría un rey? ¿Con desfalcos? No creo. ¿Con malas palabras? No creo. Dios es un Dios totalmente de ejecución, pero depende de ti y de mí. Dios te necesita. Dios te necesita, hermanos. Versículo 9. El hermano que es humilde, condición gloriese en su exaltación. Ojo, ¿no? El hermano que es humilde con condición gloriese en su exaltación. Entonces, dentro de las cosas que la humildad que es una condición, ¿no? Pero todo el tiempo usted no puede estar humilde y agachado y que todos vengan a decir, a hacer, no, mi hermano. Llegó el tiempo de que usted sea el guerrero. Aparte de que usted es rey y sacerdote, usted tiene que volverse guerrero porque usted es el que tiene que pelear sus batallas, sus asignaciones, su camino, su verdad. De pronto las dudas, de pronto su falta de fe. ¿Sí ve? Tiene que pelearlas, porque tiene que pelearlas. Al hombre o a la mujer solo se conocen a través de pelear. Y no va a pelear contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y ellos te obedecen, pero siendo tú correcto, siendo tú calificado para llevar el diseño de la guerra. Tienes que volverte estratégico, tienes que volverte estratégica, hermana y hermano que me escuchan. Estratégicos en qué? En el conocimiento de Dios, ¿no? No dejando la humildad, no, la humildad tiene que estar ahí, pero no todo el tiempo que vengan a pisotearte, que todo el tiempo vengan a decirte, no, ya llegó el tiempo de que te levantes. Esto es lo de Dios y si Dios te dice, así se hará. En el nombre de Jesús. Versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Nuevamente, el 10. Porque es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahí hay un poder de Dios. Ojo, ¿no? El que es rico en la humillación es que el perverso, el maligno, el que viene a traer luto, el que viene a traer incapacidad, viene a enrostar, viene a incapacitar. Inclusive la gente hoy por hoy, solo por tener algo y porque de pronto se hizo, pero se hizo en contra de la voluntad y se hizo acomodado al hombre y no se pudo hacer la transferencia que pasa. Vienen a humillar, vienen a incapacitar a la persona. Pero los hijos de Dios no estamos para eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el que humilla será humillado y el que se exalta será exaltado de parte de Dios, ¿no? ¿Sí? Humillaciones que no de parte de Dios, no. Porque la única forma de humillarnos ante Dios es cuando usted cae de rodillas. Me humillo ante el Padre, me humillo ante el Creador, me humillo ante la verdad a través de Jesucristo. Entonces, cuando dice acá que se humilla, es como cualquier cosa que lo pisa, ¿sí? Cualquier pisada o cualquier situación lo pisa y lo lleva a una condición que no es agradable, porque se vuelve hierba. ¿Y qué pasa a la hierba? La hierba se seca. Entonces, si tú recibes humillación y no te levantas, ¿qué pasa? Te vuelves como una flor y cualquiera viene y te sigue pisando.
Y el enemigo sí es astuto con eso. Entonces cuando vienen unas cosas, vienen situaciones, tienes que prevalecer en qué, en la paciencia, tienes que prevalecer en la duda, quitando toda duda, y tienes que prevalecer en que nadie te humille, sea el que sea en la condición que sea, porque tú eres llamado para grandes cosas, tú eres llamado para reconciliar, tú eres llamado para ser el acepto de Dios, el amado de Dios, la amada de Dios, el bondadoso de Dios. Por eso es que te decía, Dios te necesita. Pero entonces, dentro de esas humillaciones, si yo permito y permito y permito y permito, ¿qué pasa? Me vuelvo como flor. Y cualquier flor, si no está en el lugar correcto, la toman. Dese cuenta, el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto de la humillación? Pararnos. Decirle al enemigo, no tiene poder ni autoridad en el nombre de Jesús. Se cae toda fuente de humillación contra mí, contra mi casa, contra mis finanzas, contra mi salud, bueno, etcétera. ¿Sí? Se cae en el nombre de Jesús. Asolo, quito, anulo, cancelo, rompo toda evidencia de las tinieblas en contra mía, en contra de mi esposa, en contra de mis hijos, ¿sí? Porque si no se sigue prevaleciendo esto y los marcos se repiten. Entonces en un momento va a llegar usted con la desilusión, es que yo ya no puedo, yo ya perdí las fuerzas. Y eso. Cuando yo digo sí, ya estoy en derrota, hermano. Pero nadie está derrotado, hermanos. Nadie, excepto de que quiera. Excepto de que usted ya no vea más el avance. Pero ahí es donde tenemos que tener claridad, hermano. ¿Quién es el que lo rige? ¿Quién es el que lo llamó? ¿Y a qué lo llama? Y Dios, si Dios lo llama, Dios da de su llamamiento. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas, ¿sí? Que nada dura para siempre. Así como la flor se marchita, ¿sí? De la exposición este hombre diciendo y siendo claro en que todo se marchita si no se maneja con la transparencia, con la unidad. ¿Y que es la unidad en nosotros en Cristo? Ser guerreros, que batallen su pelea, que la ganen y que reciban el botín de Dios. Cuando se dice la palabra, cuando la palabra dice es porque usted peleó. Si usted no peleó, ¿cómo va a recibir algo? Y es prevalecer, ¿no? ¿Qué es prevalecer? No bajar la guardia. No bajar nada, porque acá dice que la apariencia también se marchita, ¿sí? O sea, la apariencia de guerrero, el ímpetu. ¿Cómo se llena uno siempre de Dios? En oración y ayuno, en súplica, en ruego, en caminar, en estar ahí con Él, ahí sujeto así, 24/7 así. Suceda lo que suceda, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, ¿sí? Profetizando en su mente y con su boca si puede, ¿no? Porque todo el tiempo es con su mente. Vienen cosas, claro, trabajo, claro, vienen situaciones, claro, pero usted es el que tiene que prevalecer. El que todo se marchite, que se caiga, se quite, menos yo, porque camino a la verdad de Cristo, camino a la sujeción del Espíritu Santo y camino en la doctrina de la enseñanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 12. Soportaos las pruebas, ¿sí? Es una evidencia de Dios. Porque si yo no soporto las pruebas, entonces me caigo, me quito. Fácil. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si le ha prometido, Dios no es deudor de nadie. Dios lo que promete, lo cumple. Lo que dice, lo hace. Entonces, si yo permanezco, si yo estoy en la unidad, si yo hago todo lo que Dios me manda y Dios
Ya como a los pastores, como a nosotros, nos dio una evidencia de pastores que es Dios, de Dios viene la recompensa, quitando toda malicia, quitando toda perversidad, quitando toda tentación, quitando todo orgullo, quitando toda miseria, pero no todo el tiempo pisoteado, que otro venga a tomar decisiones por uno, no, hermanos, porque eso es parte del rechazo, parte del autorrechazo, que de pronto usted se colgó con unas cuotas, unas situaciones, tiene que ir a poner la cara, pero ¿qué pasa? Si de pronto no puede seguir cumpliendo, toca mirar la palabra del otro y la de otras que están hablando en contra tuya para censurar, porque muchas veces no es por nosotros, sino es por la misma boca de los otros, el ADN. Ojalá que le vaya mal, si usted no cancela esto, ojalá que si hay pensamientos en contra suyo, porque siempre los van a ver, tiene que quitarle el poder a Satanás a través de los pensamientos de otros y de otras. Relación con una persona sana, relación con personas justas, sabias, delante de Dios. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Más claro imposible. Esa es la revelación de Dios, que Dios no tienta a nadie. Dios quiere librarte de las tentaciones. ¿A través de qué? Que tú prevalezcas, que tú seas enseñado, y como eres enseñado y enseñada en la palabra de Dios, quites toda tentación, quita toda palabra que migra, toda palabra que venga, toda palabra que quiera herirte, que como que llega el momento del desánimo, se va todo desánimo en el nombre de Jesús. Se rompe toda estructura del hombre y la mujer en el nombre de Jesús. Rompemos y quitamos todo matriarcado, machismo en contra mía y en contra de lo que soy y represento. ¿Qué es lo que soy y represento? Hijo de Dios, autoridad de Dios y conocimiento de Dios. ¿Sí? Represento eso. Si el conocimiento se echa a la borda, ¿qué pasa? Tengo duda, tengo susto, tengo miedo. Y Dios no quiere que tú sigas en eso, hermanos, que prevalezcas. Si muchas veces prevaleciendo suceden, ¿cómo será si yo me dejo tentar? Porque el enemigo siempre va a venir a tentar. Y tienta a los que uno menos espera, a los que están más débiles, a los que se creen sabios y a los que tienen un estilo de vida un poco más recomendable. Pero yo me he puesto a preguntarme y le he dicho a Dios: Señor, si tú le quitaras todo eso a esa persona, ¿cómo sería? ¿Sí? No quiero decir que le quite, no, sino que yo me he puesto a pensar, una persona que tenga dinero y que se le quite eso, ¿qué pasa? Su Dios es el dinero. Más claro imposible. Lo mismo, esa altivez, esa arrogancia, si Dios le quitase a eso, a esa persona, cómo sería? Diferente. Establecida como Jesucristo, humilde, santa, sabia, honorable, capacitadora, líder para llevar fidelidad de parte de Dios. ¿Sí? Muchas veces estamos en los lugares equivocados por nosotros mismos, por nosotros mismos, por la falta de buena administración, por la falta de que dudamos. Entonces, todo esto que nos reconviene en esta mañana, o que nos está diciendo Dios, tenemos que pedirle perdón a Dios. Si fuimos malos administradores, si tuvimos orgullo, si tuvimos altivez contra las personas, Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos capacite a quitar eso, a encontrar nuestro propio mal para sacarlo, porque es evidencia de que tú lo ves, tú lo hiciste, tú lo sacas. ¿Sí ves? Porque tú lo sacas, nadie más, excepto de que ya la persona no pueda y que no conozca a Dios. Ahí sí nosotros necesitamos ayudar. ¿Cómo ayudamos? A través de romper las actas, decretos, títulos, o que la persona esté en un coma, que esté allí en la UCI, que esté allí. Ahí entramos nosotros a ayudar, siempre y cuando la persona se disponga. Si la persona no se dispone, o a un familiar lo pida para el Señor, porque muchas oraciones no llegan contestadas porque no piden como tienen que pedir, sino piden a su estilo. Y Dios da de su misericordia y da de su grandeza, pero salen de allá y salen antes peor de esa condición. Pero que Dios nos ayude, ¿no?,
Aquí es para entendidos. Vamos por más. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es traído y seducido. Concupiscencia, ¿qué es? Maldad. No ha concluido, no ha terminado con Dios. En su ignorancia siguen migrando los marcos. Y yo no he descubierto que es porque no quiero, porque no se me da la real voluntad y porque no he podido. He luchado esto, pero es buscar el método. ¿Qué es el método más sabio de Dios? Romper las actas, los decretos, títulos que me fueron transferidos por mi papá, por mi mamá, por la tercera y cuarta generación. Porque dice que Dios castigará la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Más claro imposible. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Más claro imposible. ¿Sí? Hasta donde llega la concupiscencia. A pecado, a dolor, a menosprecio, a luces de pecado, a maldad, a consumir y ser consumido por la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis, ojo, no erréis. Hermano y hermana que está errando, que está tirando al blanco, pero ni siquiera se acerca, no erréis, porque no puedes seguir en esa, lamentándose y no queriendo, siguiendo pero no pudiendo, caminando pero no sabe a dónde. ¿Sí? Tengamos cuidado. Solo hay un camino que es Jesucristo. Solo hay un camino de verdad que es Jesucristo. Solo hay un camino que es eterno, el reino de los cielos en la tierra. Porque cuando usted lee la palabra del Padre Nuestro, dice que el cielo es igual al de la tierra. Pero ¿por qué no es igual que nosotros vemos? Si usted es la representación y lo hace mal. Entonces comienza a verse por ahí, o a vernos por ahí, hermano y hermana. No es lo que yo diga, es lo que dice la palabra. Toda buena dávida y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? No hay ni para allá ni para acá, solo es sí y solo es no. Y ya. No hay, es el papá, es nuestro Dios, nuestro rey, nuestro juez, el que pelea. Cuando yo digo juez es que ante el único juez le digo, Señor, he fracasado en esto, en esto, en esto y en esto. Señor, absuélveme, quíteme, Señor, todo aprobio, quíteme toda mentira de mí. Versículo 18. El de su voluntad, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra verdadera, para que seamos primicia de sus criaturas. Primicia de sus criaturas. ¿Sí ve? Por su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Sí, que para esos tiempos Dios nos está avisando, Dios nos está capacitando y nació esta escuela en el nombre de Jesús en la pandemia. Dios viene instruyéndonos, Dios viene dándonos un moldeo especial de parte de Dios a favor de nosotros. Versículo 19 dice, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí ve? ¿Cómo es? ¿Tardo para qué? Para oír. Tardo para hablar, pero tardo también para airarse. Pero acá yo no quiero ser tardo, pronto para oír, perdón, es pronto para oír, discúlpeme, es pronto para oír. Tardo para hablar, porque tienes que pensar qué es lo que vas a hablar. Y sin airarse, si viene y se airarse, uno se enoja, claro, uno se enoja. Y uno quisiera pelear y quisiera volver a su antiguo episodio o rines anteriores. Cuando yo digo rines es que uno, digamos en mi caso yo peleaba físico, mucho. Y me acuerdo de esos tiempos muchas veces y le digo, Señor, ayúdeme, tenga misericordia de mí.
porque me dieron en la cara, pero yo también di harto. Pero ahí estamos, ¿no? No se trata de pelear, se trata de pelear contra las tinieblas en el nombre de Jesús. Entonces, mis mejores golpes son para Satanás, mis mejores intervenciones son para Satanás, para yo ver la gloria de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ojo, ¿no? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Será que sí? ¿Usted qué dice? Amén. Yo digo amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí ve? Esa es la bendita que nos hace mala jugada. Que hoy pensamos de una forma y mañana salimos con otra. Que a los 10 yo pienso de una forma, pero a los 2 minutos o 3 pienso de otra. Porque no he entregado, porque tengo a Titán, porque tengo a Asmodeo, porque tengo a Leviatán y porque tengo todos esos espíritus. Entonces, a mí me gusta acomodarme. ¿Y qué pasa con eso? Me acomodé. ¿Y qué pasa con el alma? El alma también se acomoda. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué? ¿Dónde está? La echamos en saco roto, la echamos en un lado. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. ¿Sí ve? La palabra misma nos reconviene, la palabra misma nos revela que si usted no es hacedor de la palabra, que es, se engaña a vosotros mismos. Porque si la palabra es fiel y eficaz, más cortante que las espadas filas, créale. Que vas a ser prosperado, créale. Vas a ser bendecido, créale. Pero ¿qué clase de bendición tienes en tu casa? ¿La bendición del saco roto o la bendición de Dios? Toca mirar todo eso. Porque mucha gente dice, no, es que yo soy bendecido. Y eso comienzan a como lo que hablábamos, ¿no? Humillar. Pero tengamos cuidado con eso. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es que soy tan simpático, sin mí que sería la vida. No es así, hermanos. La palabra es para hacerla sentir, hacerla eficaz para mí, para mi vida y para el que Dios permita que sea. Porque mi espejo es la palabra, pero mi espejo es lo que soy delante de Dios. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, perdió la identidad, perdió todo. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cómo era una persona que se va? Sí, el hermano era en esto bueno, en esto, pero ¿por qué cayó? Porque la palabra no le dio la eficacia que tenía que ser. Porque la palabra es la que nos da poder, autoridad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ojo, bienaventurado, no olvidadizo, sin hacerle mal a nadie, sino hacer la palabra cumplir. Tú dijiste, Señor, ¿sí ve? Tú dijiste que la palabra dice, pero para que se cumpla tienes que tener todas las puertas cerradas. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sí ve? Su religión. Aquí está hablando de religión, no está hablando de la palabra, sino religión. Entonces, a mí me parece que es así. La doctrina que me enseñaron, lo que me dijeron, mi lengua no es sino esa religión lo que yo enseño. Que no, por aquí no, eso no me parece. Si no está en la Biblia, no.
porque la gente es tan religiosa que si no dice, no hace. Pero acomodan las circunstancias a la religión. Seguimos. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre estará visita el Padre visitará a los huérfanos y a las viudas y a sus viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está. Va nuevamente el 27. Terminamos. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardándose sin mancha del mundo. Entonces, si ve como Dios dice, si tú visitas a alguien que no sea fingidor ni fingidora, sino llevando la palabra de recta, la palabra a las viudas, la vida a los que necesitan, que están pasando por tribulación. ¿Qué necesitas tú, hermano, de parte de Dios? ¿Qué necesitas tú, hermana, de parte de Dios? Ahí es donde tú caminar. Porque ¿a dónde estamos? En el caminar con Dios. Y la misma palabra dice que no podemos callar, que no podemos sino profetizar, caminar y establecer la palabra de Dios en todo lugar. Bueno, mi hermano y mi hermana, espero que les sirva esta palabra. Espero que este día sea de bendición para su casa, su vida y para lo que usted es y representa. Vamos a orar la palabra y vamos a salir bendición en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra fue dada, tu palabra fue respuesta para mi hermano y mi hermana. Que la paz y la gracia de Dios venga a favor de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están en este lugar. Que el conocimiento de Dios venga en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por mi hermano, gracias por el hermano Rafael, por su esposa Sonia, y que todos los que quieran unirse al conocimiento de Dios despierten, Dios, el renacer de ellos para otros en el nombre de Jesús, declarando cielos abiertos, declarando unidad, de prosperidad, de gracia y de bondad en el nombre de Jesús, rompiendo actas, decretos, títulos y todo lo que se quiera levantar contra el hermano, contra la hermana en el nombre de Jesús, quitando todo insabor, quitando, Señor, toda anarquía, toda mentira, toda ilustración de hombre, toda ilustración de lo que no es tuyo, Dios de los cielos, cae por tierra y al abismo sin retorno, sin reemplazo y sin autoridad en el nombre de Jesús, declarando cielos abiertos, declarando, Señor, unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo por siempre y para siempre en el nombre de Jesús, declarando que la verdad tuya, que la genuinidad tuya y que la transparencia tuya sea por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque. Toda situación adversa la dejamos inoperante para que en la luz de Cristo veamos tu luz, veamos, Señor, tu grandeza y veamos tu conocimiento en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, todo lo que impida tu avanzar, Dios. Que este día, Dios, que tú nos hablaste, Dios, sea, Señor, el epicentro para llover tu gloria y para quitar todo lo que no es de Dios en el nombre de Jesús. Atando, Señor, al hombre fuerte, a la mujer fuerte y a todo lo que se quiera levantar contra tu conocimiento, contra tu verdad y contra tu fidelidad en el nombre de Jesús. Y escribe nuestro nombre en el libro de la vida y no permitas que sea borrado jamás en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga, Dios las bendiga, Dios los continúe bendiciendo y que la paz de Cristo los acompañe en este día en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios en Mañaneando con Dios. Dios los bendiga.